La Antártida. La Antártida es el mayor desierto nival del mundo, con una sequedad relativa que supera incluso a la que existe en los desiertos cálidos. Aún así nos encontramos ante un ecosistema con una asombrosa biodiversidad. Estos van a ser los principales puntos de los que vamos a hablar a continuación. Los factores abióticos, la disponibilidad de nutrientes, la cadena trófica, la diversidad y las adaptaciones y el impacto antrópico. Y os dejaremos también una bibliografía. El ecosistema antártico está condicionado por una serie de factores abióticos. Estos son el clima, la localización y relieve y la hidrología. Nos encontramos en el lugar más gélido del planeta, donde se han alcanzado temperaturas mínimas de 80 grados bajo cero. Las variaciones de temperatura pueden variar entre más de 50 grados entre el polo y la península, que se encuentra a menos latitudes. La radiación solar que incide en el polo lo hace creando dos ciclos anuales, uno de luz y otro de sombra, que condicionan en gran medida la temperatura y el crecimiento de las especies. La Antártida se encuentra en el polo geográfico sur del planeta, en las latitudes más bajas. El continente se divide en dos unidades geomorfológicas diferenciadas. La parte oriental está formada por una meseta tabular con altitudes mayores de 3.000 metros y fuertes acantilados en las costas. La parte occidental se diferencia por presentar grandes cordilleras montañosas y volcanes activos. En cuanto a la hidrología, un 97% del continente se encuentra cubierto por una gruesa capa de hielo, que constituye el mayor reservorio de agua dulce del planeta. Aún así, este no se encuentra disponible para los seres vivos, ya que está congelada. La falta de precipitaciones en forma de lluvia provoca que el ambiente sea muy seco y adverso para la supervivencia. Se puede decir que el área con las mejores condiciones de vida es la península antártica, que se encuentra a menores latitudes y a tan solo unos 1.000 kilómetros de América del Sur. Vamos a diferenciar también entre los nutrientes en el suelo y los nutrientes que hay en el océano circundante. El factor limitante en el suelo es el nitrógeno, que procede del guano, que dejan las aves que viven en el continente, y de las fijaciones que hacen las bacterias fijadoras de nitrógeno, las cianobacterias de líquenes. Una evidencia de la falta de nitrógeno es que existen más bacterias fijadoras de nitrógeno reductoras, que hacen que su pérdida sea mayor y se acumule en el ecosistema. Respecto al carbono, su descomposición se lleva a cabo principalmente por bacterias, microhongos y levaduras, siendo los descomponedores principales los hongos, debido a la falta de herbivoría. En ambos influyen las condiciones de degradación, como el tiempo, la humedad, la temperatura y la cobertura vegetal. Respecto a esta última, la calidad es muy importante, debido a que determina la calidad de los nutrientes que llegan al suelo. Al contrario de lo que ocurre en la Tierra, el océano tiene unas aguas muy ricas en nutrientes, que llegan desde otras zonas del planeta. El océano Antártico es un océano muy rico en nutrientes, que llega con corrientes de agua del resto del planeta y que afloran en esta zona. Sin embargo, a pesar de su riqueza en nutrientes, la producción planctónica es más baja de lo esperado, debido a que crecer en este agua requiere un gran esfuerzo para el fitoplancton. Otros factores que influyen son la radiación solar, debido a que en las épocas invernales la vida del océano se atenúa. Por ello, la producción primaria solo es posible en la época estival. Como podéis observar en la siguiente imagen, el krill es el principal alimento para la mayoría de las especies presentes en el ecosistema. Muchos de los animales superiores, como los pinnípedos, cetáceos y algunos pingüinos, se alimentan exclusivamente del krill, y a su vez son alimentos de otras especies como las orcas. En esto radica su importancia para el ecosistema y los problemas que podría acarrear su extinción. Para poder sobrevivir en las duras condiciones de vida en la Antártida, los seres vivos han sabido adaptarse de muchas maneras a diferentes peligros a los que se presentan. Los animales han sufrido una serie de adaptaciones con el tiempo para adaptarse a las bajas temperaturas, factor más importante a tener en cuenta en este ecosistema. Ejemplos de esto son las migraciones de aves como el escúa, que en invierno migran hacia zonas más cálidas. También los pingüinos, en la imagen, son destacables por ser animales que más se han adaptado al frío. Además de poseer fuertes adaptaciones de comportamiento, han sufrido unas adaptaciones fisiológicas muy importantes, como la adaptación de las plumas para ser más aislantes e incluso la pérdida de la capacidad de vuelo, o la ovalación de su cuerpo para mantener el calor. Otro ejemplo es el pez hielo, también en la imagen, que se ha adaptado eliminando por completo los glóbulos rojos de la sangre para evitar la congelación.
Las duras condiciones ambientales causan que el alimento sea otro factor condicionante de la supervivencia en la Antártida. Los pinnípedos se han adaptado estableciendo una jerarquización en cuanto a los estratos marinos para cazar. También se identifica una fuerte coordinación entre los individuos para la obtención de las presas. Algunas aves, como el caso del albatros de ceja negra, se han adaptado recorriendo distancias de hasta 1000 kilómetros únicamente para conseguir alimentos. Otro ejemplo puede ser la lactancia de algunos mamíferos, cuya duración se ve reducida a la par que aumenta la calidad de la leche. Otras adaptaciones comunes son, por ejemplo, la nidificación de algunas aves directamente en el suelo debido a la ausencia de depredadores, o incluso en el caso de la Bélgica antártica, un insecto autóctono, la pérdida de las alas para evitar ser arrastrados por los vientos. En cuanto a la diversidad florística, destacan pocas especies terrestres con flor, existiendo solo dos, las cuales se han adaptado a resistir las fuertes radiaciones ultravioleta y a conseguir rápidas germinaciones de sus semillas en cuanto la temperatura aumenta ligeramente. También en el caso de los musgos, se han conseguido aprovechar los restos de antiguas heces o del guano de las aves para obtener nutrientes. En el caso de las algas, por último, algunas se han especializado a vivir entre los poros de las masas de hielo, pudiendo derretir el hielo. La acción del ser humano ha hecho mella en este ecosistema de dos maneras: de forma indirecta por la emisión de gases que potencian el efecto invernadero y actuando de forma directa sobre el lugar mediante su presencia allí. La temperatura en la Antártida ha aumentado en los últimos 50 años en más de 1 grado centígrado, lo cual es 10 veces más que en el resto del planeta. Este cambio es debido a los factores del agujero en la capa de ozono, que afecta directamente los ciclos de congelación y descongelación, y también al proceso del Niño, que afecta creando corrientes de viento cálido que llegan directamente a la península antártica. En cuanto a la temperatura, está permitiendo que especies con una tolerancia al frío más baja estén acercándose al continente, pudiendo alcanzarlo si la temperatura aumentase solo unos pocos grados más. El Tratado Antártico, que entró en vigor en 1963, regula y limita todas las actividades del hombre sobre el continente, a las puramente científicas y turísticas. La explotación de los posibles recursos existentes queda prohibida. El turismo también crea un impacto moderado, debido a que no se tienen siempre en cuenta las normativas del tratado, y a que el transporte hacia y desde las zonas de visita genera un impacto elevado. Los asentamientos científicos también pueden generar numerosos tipos de residuos, que cuando entran en contacto con el ecosistema pueden generar daños irreparables. Finalmente, dicho todo esto, os dejamos aquí con una breve conclusión, y esperamos que os haya sido útil.